Bien, como lo ofrecimos, estamos en contacto con Cristian Zurita, ex candidato presidencial por el movimiento Construye, amigo personal y quien tomó la responsabilidad tras el magnicidio de Fernando Villavicencio de dirigir el destino político de este movimiento que ha obtenido un importante número de asambleístas y se convierte en la segunda minoría en la nueva asamblea. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por este tiempo. Es un gusto, muy buenas noches, gracias por este espacio, es un gusto conversar con ustedes. Bien, Cristian, antes de entrar al tema político, tantas cosas que han pasado en estas últimas semanas en el Ecuador. Por primera vez un candidato presidencial fue asesinado en medio de una campaña, una de las más sangrientas de la historia. Y me gustaría empezar preguntándole a Cristian Zurita, como ser humano, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando seguramente tu capacidad de asimilar todas estas situaciones tuvo que acelerarse y debe haber sido distinta para una persona que perdió a su amigo? No ha habido aún todo espacio de tiempo para poder recapacitar su desaparición. Han sido días de constantes decisiones y de acciones, primero para mantener viva la candidatura, segunda pues para luchar por ella y pues al final hacer un esfuerzo por contabilizar los votos. Apenas esta vorágine de acontecimientos está bajando, llegando algo a su fin, y pues hay un poco de tiempo para pensar en los hechos del pasado 9 de agosto, donde mataron a Fernando, las implicaciones para la democracia, las implicaciones para las relaciones con el periodismo, y lo que significó su legado y pues su ausencia al momento de dirigir el país o la Asamblea Nacional. Hay muchas cosas por decir, yo creo que es una pérdida gigante para la democracia, es una derrota enorme para el periodismo y sobre todo un dolor infinito para su familia y quienes estuvimos siempre alrededor de él. No solo cambió la vida de la familia de Fernando Villavicencio, de quienes fueron sus coidearios, sino la tuya, que tuviste que tomar en pocas horas decisiones muy importantes. Quisiéramos preguntarte cómo se resolvió que tú ibas a ser el reemplazante de Fernando Villavicencio y cómo cambió eso tus planes de vida, porque tú habías dedicado gran parte de tu trayectoria a hacer periodismo de investigación. Seguramente este será un camino de no retorno tras ahora acuñar una causa. En primera instancia, bueno, esto solo fue una decisión de lealtad. Se basa en la lealtad y en la amistad, ¿sí? Que tal vez sean los principios rectores que determinaron mi presencia en la papeleta en reemplazo de Fernando, porque no podíamos permitir que luego de su brutal crimen se silencie su voz, tal como aconteció y se evidenció con total claridad en su ausencia del debate del domingo 13 de agosto. ¿Sí? Era importante y imperativo sacar adelante la candidatura para imprimir un camino de legado que dejó. Él fue tal vez el candidato más destacado de todos los 8 presentes allí, y había que continuar un espacio. Lamentablemente, por ser una campaña muy austera, por haber destruido su estructura en las condiciones últimas, en la parte final de la campaña, impidió terminar de constituir un plan adecuado para control electoral que tal vez nos hubiese colocado en mejores posiciones. Eso no se puede ya decir, pero el objetivo ha sido constantemente pensar que existe un legado a su favor y que podemos sacarlo adelante. Mi paso a la política ha sido abrupta, yo jamás pensé que esto podía ser posible, jamás me miré como candidato, ni siquiera como reemplazo, hasta la noche del sábado 12, en la cual en consenso, todo el buró político de campaña me pidió que asuma esa responsabilidad. Y lo asumí pues simplemente
lo que desde allí he vivido son horas de decisiones inmediatas sin poder todavía digerir todos los eventos que ocurrieron aquella noche. Obviamente, el periodismo fue una pasión mía. He sido periodista 30 años. Este año justamente cumplí 30 años de práctica. Tengo un portal que ha sido poderoso, tiene importantes premios nacionales e internacionales, los reportajes de profundidad tal vez más importantes del presente siglo. Fue fundado con Fernando, pero al tomar ya una posición política, al ya verme inmiscuido directamente con lo que significa ya la dirección y posible participación con líneas estratégicas en lo que será el bloque parlamentario, difícilmente puedo pensar que yo vuelva a hacer periodismo de investigación. Tal como lo señaló, es un camino de no retorno, no necesariamente dejar el periodismo, pero sí, pues aquel de profundidad, aquel de detalle, aquel que necesita total independencia y secreto para trabajar, como es la investigación periodística, se ha terminado para mí. Cristian, una vez que conocemos este tema y antes de avanzar al tema del futuro político, en este momento, ¿cuál es la situación de tu seguridad? ¿Has continuado recibiendo amenazas? Y a propósito de eso, también saber si tú, como por las conexiones, por la investigación que realizas, conoces que el candidato Daniel Noboa ha tenido que salir del país por amenazas. No conozco ese detalle con respecto al candidato Daniel Noboa. De hecho, si es que ha recibido algún tipo de amenaza, él debe estar en el Ecuador, ¿sí? Porque debe enfrentar una campaña electoral. Quienes efectivamente hemos sufrido ya la brutalidad de enfrentar los hechos y de seguir con un perfil por demás alto de amenaza con respecto a nuestras vidas, estamos aquí presentes. Lo que nosotros tenemos es una emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cobijó con esta protección y le obliga al Estado ecuatoriano a brindarnos toda la seguridad por el tiempo que corresponda hasta que efectivamente logre controlarse las condiciones de violencia y se identifique que no existen peligros ni amenazas en contra de quienes fuimos las personas más íntimas de Villavicencio. Debemos continuar con ellas. No conozco el caso de Daniel Noboa. De ser así, pues debo solidarizarme por las amenazas, pero hay que identificar de dónde son, y pues como candidato tiene que enfrentarlas aquí en el Ecuador. Cristian, ahora sí quiero saber qué pasa con Construye y con Gente Buena, porque en realidad la ciudadanía que ustedes ahora representan como segunda minoría en la Asamblea Nacional merece esa transparencia. Qué mejor que su candidato nos pueda aclarar qué es lo que está ocurriendo, porque te veíamos firmar más temprano la representación legal de Gente Buena y queríamos saber qué tiene que ver esto entonces con el tuit que acabó de poner hace pocos minutos el capitán Edwin Ortega, en donde literalmente dice que las verdaderas resoluciones de Gente Buena son estas y el resto son traidores a favor de la prensa y la ciudadanía en general. Dice el texto publicado por Ortega: cualquier duda del nuevo representante legal es el doctor Washington Barragán. Cristian, ¿cuál es la realidad? La realidad es que yo he sido o se me ha pedido que asuma la dirección de este movimiento, que aún no tiene reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Es un movimiento en construcción, ¿sí? Ha participado en elecciones como aliado, o más bien en un acuerdo con el movimiento político Construye Listas 25, para formar una coalición que llevaría a Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Se trata de una enorme gentileza del movimiento Construye, ¿sí? Que Gente Buena haya participado con candidatos, y de alguna manera algunos de ellos seleccionados directamente por Fernando Villavicencio. Por eso su participación, pero no es un movimiento que se encuentre
pues oficialmente constituido y pues tiene una dirección que en este momento pues ha sido traspasada directamente a mí por pedido de quienes ejercen efectivamente su gobernación jurídica, ¿ya? Bajo esas circunstancias lo que corresponde es poner en orden ciertos espacios que pues han sido fundamentales para el desarrollo de la campaña política a nivel territorial. No existe ningún problema en absoluto. La estructura del movimiento no es grande, pero es importante en ciertas zonas territoriales. Lo que se hará es poner orden en ciertas partes del país y pues podrán seguir colaborando en la medida de que exista una empatía con los candidatos que empujaron a este movimiento. Quienes hagan algún otro tipo de referencia, pues deben conocer que el movimiento no está en capacidad de poner ningún candidato, que para eso debe pasar al menos 3 o 4 años, ¿sí? Porque constituir un partido político es pues una tarea titánica, costosa y larga, y en ese momento ni siquiera existen las firmas totales para que un movimiento nuevo pueda funcionar. De tal manera que yo entiendo que mi presencia allí es justamente para consensuar, ¿sí?, una parte de la militancia que llevó a Fernando Villavicencio a la campaña y después a mí como candidato. O sea, de aquí en adelante lo que vas a tratar es de que estas dos facciones logren un consenso y se unan. No hay ningún consenso que llegar. ¿Sí? Todo el bloque legislativo se encuentra totalmente sólido. Son 30 asambleístas que han sido elegidos, seleccionados, que pertenecen básicamente a Construye, ¿sí? Y se incluye a gente buena es porque existe un reconocimiento tácito de que han hecho una importante participación territorial en lo que significó la campaña electoral, y que buena parte de ellos que fueron directamente elegidos por Fernando Villavicencio como candidatos han obtenido una curul dentro de la Asamblea Nacional. Cristian, ¿quién va a manejar el tema de la agenda que va a proponer en el legislativo estos 30 asambleístas? ¿Lo hará en unidad y consenso quienes están al frente en este momento de Gente Buena y de Construye? ¿Lo hará Cristian Zurita? ¿Lo hará María Paula Romo? ¿Quién está al frente de esto? Pues debe ser un equipo que permita que todos los asambleístas tengan la capacidad de impulsar desde sus particularidades las iniciativas que quieren ver expuestas en la Asamblea Nacional, y pues también impulsar los 4 ejes fundamentales que hemos dicho deben ser pues consensuados con otras fuerzas y que ya ha sido recogida por la campaña del candidato Daniel Noboa para buscar posibles alianzas. Lo importante es que esos 4 ejes sean efectivamente posibles en acuerdos que debemos llegar con otras bancadas para que efectivamente se concreten, y pues ese es el gran desafío, mantener 30 asambleístas con sus propios criterios, de su libertad de opinión, tanto de consensuar como de disentir, es totalmente abierta, y es un gran desafío para el movimiento, pues lograr un movimiento orgánico que no se sienta como una imposición y que permita a ellos también desarrollar enormes destrezas que también les permita candidatizarse para 2025. Ahora, Cristian, ¿es prioridad el conformar una comisión multipartidista que investigue el crimen, el magnicidio de Fernando Villavicencio para ustedes? Es prioritario, es totalmente prioritario, no solo para nosotros, sino para el país, porque tal vez se cayó la voz más importante del disenso de la democracia. Villavicencio, con la información, con su narrativa, creó un camino por demás importante y valioso para la democracia nacional, y esto tiene que aclararse e investigarse, tanto desde lo judicial, como con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, como desde lo político, ¿sí?, que permita apalancar otro tipo de contextos y hechos
que no necesariamente pueden ser conocidos o tomados en consideración dentro de la investigación que lleva adelante pues la Fiscalía General del Estado. Es por demás importante y entendemos que ha sido acogido por todos los bloques, ¿sí? Como una necesidad, porque de no hacerlo, obviamente, Claro. pues se vería como, no solo como políticamente incorrecto, Ujú. sino pues como Cristian, una posición a favor de quienes pueden haber cometido el crimen. ahora una gran pregunta, y me parece que esto será el meollo de lo que va a pasar en la siguiente asamblea. Cuando hablas de hablar con los otros bloques, si vienen propuestas que favorezcan al país, por ponerte un ejemplo, una ley tributaria que favorezca a la clase que fue golpeada en el anterior gobierno, y esa viene desde el correísmo, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar eso? O viceversa, ¿crees que el correísmo se sentaría con ustedes para poder esclarecer el crimen de Fernando Villavicencio, o sus diferencias ideológicas hacen imposible que sobre ideas buenas se puedan llegar a acuerdos comunes? Nuestras diferencias no son ideológicas, nuestras diferencias son de principios, nuestras diferencias son morales y éticas, ¿sí? No pasan por la ideología. Pero debo reconocer que si es que el gobierno, el que llegue, necesita efectivamente implementar una propuesta urgente, sea para la seguridad, que es lo que le debe alcanzar, sea para generar mejores condiciones de la economía, pues con gusto apoyaremos con los votos que se requieran para que eso sea posible, ¿sí? Y pues no tenemos por qué cerrarnos, porque de eso se trata la política, es el arte de lo posible, incluso en las peores circunstancias y Qué condiciones. bueno escucharlo de ti. Qué bueno. Depende del Ejecutivo la posibilidad de que pueda también encontrar los caminos para generar y crear pues una mayoría legislativa que abra el camino al debate de estas leyes que el país requiere. Gracias, Cristian Zurita, por todos estos detalles. Sabemos que, como tú bien mencionas, no has podido ni vivir tu luto. Nos solidarizamos nuevamente y también desde los medios de comunicación propiciamos a que este tema, sobre todo el de Fernando Villavicencio, llegue a esclarecerse y se haga justicia, y que ojalá la nueva clase política que conforma la Asamblea Nacional nos dé un ejemplo de cómo deben comportarse para sacar realmente los problemas que están afectando al país. Que tengas una excelente noche. Gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, es un placer conversar con ustedes. Muy buenas noches.